Vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud, como siempre, agradeciendo la sintonía. Se trata de Carlos Sánchez, odontólogo, y nos acompaña para hablar sobre el tabaquismo y los efectos en la salud bucal. Un gusto recibirlo, bienvenido. El placer es completamente mío, Daniela, gracias por la invitación. Vamos a hablar del tabaquismo. A veces pensamos que el tabaco solamente afecta a los pulmones. Lo relacionamos con cáncer de pulmón, pero tenemos ya evidencias que afecta a todo el cuerpo, Sí, es así. incluso la piel, la oxida. Y la salud bucal también está allí presente. Entonces vamos a hablar de qué efectos, son muchos. Sí, son muchos los efectos que ocasiona fumar en los pacientes, principalmente en la cavidad bucal. Y esto se debe que el primer método de entrada o por donde entra el humo del tabaco en combustión es la cavidad bucal. Por ende, se van a ver alteradas todas estas células, el sistema inmunológico también se va a ver alterado, todos los componentes. Por ende, estos van a tender a protegerse, y la manera de ellos protegerse es creando otras células, otro tipo de células, unas vienen mutadas, otras no, y donde se va a resumir en manifestaciones orales. Claro, y además vemos personas que dicen, tengo este hábito, pero yo enseguida me cepillo. Igual va a tener un efecto nocivo. Sí, importante es que muchos pacientes dicen, tengo el hábito de fumar. Hoy día ya no se considera que es un hábito, es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Así es. Y esto se debe porque presenta síntomas y también tiene un tratamiento. Aparte, es una enfermedad porque causa adicción. Es decir, cuando el humo del tabaco entra a la cavidad bucal, aquí hay células que se encargan de metabolizar eso. Y esa nicotina va al cerebro. Al ir al cerebro se van a crear receptores para nicotinas específicos y cada vez se van a ir duplicando más. Como se van duplicando más, nace la necesidad en los pacientes de querer fumar más. Entonces, esto lo va a hacer cada vez más crónica. Y viene la dependencia. Y viene la dependencia a la nicotina. Justamente viendo sobre la dependencia y la nicotina, también tiene algunos efectos estéticos. Uno de ellos es que los dientes se manchan y se altera un poco lo que sería su estructura, pero más de lo estético tiene una problemática mayor. Claro, tiene más allá de lo estético, que son que las unidades dentarias van a tener manchas dentales, por así decirlo, y es porque la nicotina se va a adherir a estas superficies dentales. Pero sacando eso hacia un lado, es importante también hablar de la enfermedad periodontal, lo que ocasiona fumar, los desórdenes potencialmente malignos que se pueden aparecer, que son lesiones blancas, lesiones rojizas, combinadas. Estos se llaman leucoplasias en cualquiera de sus presentaciones o clasificaciones, y eso es importante verlo. Es importante que el paciente aprenda a autoevaluarse, a identificarlas, porque cada vez se desconoce, porque esto se desconoce. Entonces es muy importante que acudan al especialista en medicina oral para que éste lo diagnostique y lo trate a tiempo. Nos habla sobre enfermedad periodontal, de esas inflamaciones de las encías y esa enfermedad progresiva que se puede ir presentando. Cuando nos habla de inflamaciones, ¿cómo se van a manifestar? Más allá del aumento de volumen que se pueda dar. Cuando el paciente fuma, el humo del tabaco en combustión que entra en contacto con las encías o el periodonto, va a disminuir la perfusión sanguínea. Al disminuir la perfusión sanguínea, el sistema inmunológico o las células que nos protegen no van a estar activas, por así decirlo, para combatir los patógenos o las bacterias, y tampoco se va a dar un proceso de colágeno, o sea, no se va a ir regenerando. Aparte, entonces se va a ir perdiendo esa unión del hueso con la encía, porque no hay una síntesis de colágeno, no hay un buen sistema inmunológico competente allí. La inflamación es otro tema más complicado. Entonces vienen toda la microbiota mala que tenemos allí, o es buena, pero se altera. Al alterarse, vienen todos estos estragos de la enfermedad periodontal. Claro, y puede ocasionar sangrado, inflamación, Claro. Incluso pérdida de alguna de las piezas dentales. Claro, se puede. No hay sangrado porque hay una pérdida de la perfusión sanguínea, pero sí hay un mayor sondaje al hacer, es decir, que las encías se van a bajar y se va a mostrar el diente o la raíz del diente, y eso trae grandes consecuencias porque puede tener sensibilidad. El paciente tampoco va a tener movilidad dental, porque como lo explicaba, la síntesis de colágeno, que es lo que se encarga de unir todo, entonces esto ya va a empezar a tener movilidad, y los pacientes que tienen esta enfermedad muy ya avanzada tienden a tener pérdida de dientes. Sí, le preguntaba porque normalmente vemos enfermedad periodontal y vemos cómo sangran las encías, pero hay una diferenciación entre la enfermedad periodontal por otras causas y la enfermedad periodontal por el tabaquismo. Por eso es importante identificar el tipo de enfermedad periodontal, si es por otra enfermedad sistémica, por medicamentos o por la enfermedad del tabaquismo específicamente. Sí, nos hablan de un mundo libre de tabaco y además el reto que supone también para la Organización Mundial de la Salud y las diferentes campañas que se realizan.
¿Qué pasa con el cigarrillo electrónico? Existen polémicas sobre eso, Sí. dicen que no es igual que el tabaco, que no tienen los mismos componentes, pero se ha demostrado que también existen efectos nocivos para la salud del paciente. Sí, claro, vapear fue un boom. Eso nace en el 2004, 2008, donde se le enviaba al paciente un sustituto de nicotina para que él dejara de fumar y este humo de tabaco en combustión no fuera tan agresivo. ¿Qué pasa? Que esto se crea una moda, ya hoy día pacientes o jóvenes desde los 14, 13 años están vapeando en colegios y es una moda, entonces ya hay campañas publicitarias, aunque no son transmitidas por la televisión, por diferentes políticas, pero sí son transmitidas en Instagram o son publicidades y esto incita a los jóvenes a tener un mayor consumo de vapor. Según la Organización Mundial de la Salud se estima que para el 2025 muchas personas van a vapear y las muertes por vapear o por el vapor van a ser mucho más grandes. En la cavidad bucal lo que hay prácticamente es una disminución de la inmunidad de las mucosas. Al tener una disminución de la inmunidad no vamos a tener un sistema inmunológico competente dentro de la cavidad bucal para que vaya a combatir las bacterias, por ende van a haber enfermedades Sí, además adicionales. se lo consulto porque las personas fanáticas de este tipo de producto, por llamarlo de alguna manera, a veces dicen que es una campaña desleal de las casas tabacaleras en contra de este tipo de mecanismos que sí son sanos, pero se ha demostrado que ninguno de los dos No. es bueno para el consumo humano. Consumir tabaco en cualquiera de sus presentaciones es totalmente dañino porque va a causar una adicción a la nicotina. Incluso en los Estados Unidos se realizó un estudio de 500 pacientes jóvenes. Es muy importante recalcar que la población joven es la que está fumando hoy día y esto hay que pararlo porque los efectos secundarios se van a empezar a ver a partir del 2025. Y este estudio dice que los pacientes tienen ya manifestaciones a nivel pulmonar, a nivel bucal, se está estudiando todavía, pero ya se observa en el microscopio que hay cambios celulares y al existir cambios celulares, estas células ya están marcadas u opsonizadas para más adelante mostrar manifestaciones. Vamos a irnos a una pausa, regreso, seguiremos hablando sobre el tabaquismo, los efectos nocivos y además qué pasa con los pacientes que ya han tenido esta adicción, como bien nos lo explica nuestro especialista, considerada como una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. A la pausa, al regreso, Carlos Sánchez nos seguirá acompañando, odontólogo, así que puede interactuar con nosotros en las redes sociales por @salud_gb y por @DanielaJSalas.